Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World, que la disfruten. Capítulo 66, superando lo ordinario. Ser capaz de levantar 100.000 jin de metal divino mientras aún era tan joven era absolutamente aterrador. Esta fue una tarea increíblemente difícil de lograr, y por eso se la llamó un límite extremo. Durante la era arcaica, las aves divinas de rango celestial y las bestias viciosas utilizaron este sistema para medir su descendencia y predecir sus logros futuros. No todas las crías podrían alcanzar el potencial de ese límite extremo. En este momento, el pequeño lo había completado con éxito. Levantó 100.000 Jin Boulder, y su cuerpo brillaba en el esplendor de la luz de la mañana. Sus acciones temblaron en toda la tierra desolada, y muchas aves viciosas y bestias feroces escaparon ansiosas de miedo. Sí, lo hice. El pequeño soltó la roca y descendió junto a la cascada. Un sonido retumbante sacudió los cielos y la tierra, como si de repente ocurriera un gran terremoto. Tener tanta fuerza a esa edad mientras se usa puramente la carne, esto fue absolutamente impactante. Este fue un logro que superó lo ordinario. En circunstancias normales, esto era absolutamente inalcanzable solo con el cuerpo físico. El pequeño se enfrentó a la luz del amanecer mientras se paraba sobre una roca. El vasto y rápido agua blanca retumbó a su lado como un trueno, temblando toda esta montaña rocosa. Su cuerpo brillaba con un brillo único, saludable y translúcido. Parecía que tenía un suministro interminable de energía, e incluso el límite extremo de 100.000 fue roto por él, estableciendo una base increíblemente firme. Ahora puedo ver el registro primordial verdadero, pero es mejor si soy un poco más fuerte. Dijo el pequeño para sí mismo. Había roto el límite extremo, pero este no era su destino. No terminó su entrenamiento, y en su lugar se preparó para pasar un poco más de tiempo, refinando su carne a un nivel aún más alto. Se exigió rigurosamente a sí mismo que tenía que superar sus propios límites. Ya sea que haya viento o lluvia, el pequeño nunca se detuvo por un solo día. Él ya tenía 7 años. Jon. Los relámpagos brillaron, los truenos rodaron y una fuerte lluvia inundó toda la tierra desolada. Aunque era de día, el cielo estaba terriblemente oscuro. Uno ni siquiera podía ver sus propios dedos si extendían sus brazos, y la única vez que la tierra se iluminó fue cuando un rayo llenó los cielos. En medio de la tormenta torrencial, una pequeña figura corría por la tierra mientras arrastraba con él 100.000 Jin Boulder. Cargó contra el torrente de la montaña, y solo usó la fuerza de su cuerpo para resistir este poder celestial. Esto no fue una lluvia de escombros, sino un verdadero torrente de montaña. Enormes olas chocaron contra el cielo, y las rocas de las montañas cayeron en la inundación. Se borró todo, destruyendo bosques antiguos uno tras otro. Este era un poder celestial increíblemente poderoso. Ante la naturaleza, la humanidad parecía incomparablemente pequeña y débil. Grupos de bestias viciosas huyeron, por temor a morir junto a este país en colapso. Sin embargo, el pequeño no tenía miedo en lo más mínimo, y se enfrentó a esta fuerza con la fuerza de su carne. Corrió con fuerza contra la corriente de la montaña, hasta el corazón de las montañas. Onglonglon. Las aguas fangosas y las rocas viciosas se precipitaban sin cesar desde el interior de la cordillera. Este fue un enorme desastre natural, sin embargo, el pequeño no le temía en absoluto. A veces, los torrentes que alcanzaban los cielos lo enviaban volando hacia los acantilados de la montaña, pero aún así nunca se detenía. Después de recuperar el equilibrio, volvería a avanzar. Sin ningún símbolo parpadeante, y sin ninguna técnica preciosa celestial, solo usó el cuerpo que logró después de su arduo entrenamiento para enfrentar esta tormenta torrencial. Su cuerpo brillaba con un brillo brillante, y no hizo un solo ruido. Avanzó solitario y se enfrentó al poder celestial. Cuando cesó la tormenta torrencial, ya era de noche. Las nubes negras se dispersaron y se rompieron enormes árboles dentro de las montañas. Fluyeron aguas torrenciales, cayeron rocas y muchos lugares se convirtieron en grandes estanques. El pequeño estaba mojado y lleno de moretones, pero no tenía una sola fractura ni sangraba. Era posible ver cuán poderoso se había vuelto su cuerpo cuando sobrevivió a esta prueba. Así como así, día tras día, el pequeño usó estas diversas calamidades celestiales para cultivarse. A veces saltaba de enormes acantilados, y a veces incluso agitaba a algunas enormes bestias viciosas para luchar contra ellas. Cada vez, regresó plagado de cicatrices. Consumiría el líquido dorado en el caldero de medicamentos y sufriría una metamorfosis constante, mejorando su físico día a día.
Algunos de los aldeanos no se atrevieron a creer que pudiera mejorar a una velocidad tan absurda. Cuando el pequeño tenía 7 años y medio, se detuvo. Después de un período tan largo de manipulación y refinamiento, no solo su fuerza corporal fue impactante, sino que incluso su fuerza de voluntad se volvió tan fuerte como el acero. Willow Deity, mi cuerpo físico ha terminado el primer período de cultivo. El pequeño vino a la entrada del pueblo y se enfrentó al sauce negro chamuscado. ¿Qué tipo de resultados has visto? Preguntó el sauce. El pequeño caminó hacia la orilla del lago y, sin ayuda de nadie, levantó 100.000 Jimboulder. Cada criatura cerca del lago estaba absolutamente conmocionada. Independientemente de si se trataba de niños, adultos o incluso de las preciosas aves y bestias extrañas, todos estaban estupefactos. ¿Qué tipo de poder era este? Levantar una sola mano 100.000 Jimboulder era demasiado asombroso. Nadie había oído hablar de tal cosa antes. Luego, cambió a su otra mano y de manera similar la levantó de nuevo. Todo su cuerpo estaba cubierto de una capa de resplandor, y ese resplandor se emitía automáticamente, representando el límite extremo. Incluso el sauce estaba en silencio, y no habló de inmediato. Hija, déjalo rápido. No te lastimes. Gritaron algunos de los adultos del pueblo. ¿Quién podría mover esa enorme roca? Normalmente, lo usaban para secar la carne y el pelaje de las bestias. Eran increíblemente enormes, pero actualmente, estaban en manos del pequeño. Todos estaban emocionalmente conmocionados. 108.000 jin de fuerza divina con solo un movimiento de tu brazo. Lo hiciste muy bien, superando mis expectativas. Dijo el sauce, y parecía que también estaba asombrado. Y mucho menos humanos, incluso los jóvenes más fuertes de Golden Winged Penguin Genuine solo pudieron lograr este resultado. Fue increíblemente difícil llegar a ser tan poderoso, y esto fue realmente conmovedor emocionalmente. La fuerza divina no era el punto fuerte de la humanidad, sin embargo, el pequeño logró alcanzar el pináculo de este aspecto, impactando incluso al sauce. El potencial de este pequeño compañero era realmente grande, incluso mayor de lo que imaginaba. Pequeño, ¿cómo lograste esto? Un grupo de niños se precipitó y le pellizcó el brazo. Todos sintieron que esto era simplemente inconcebible. Esa cosa es prácticamente una montaña de rocas. Pequeño, realmente no eres malo, en realidad lo levantas con una mano. Este tipo de fuerza conmocionaría incluso a los descendientes arcaicos dentro de las montañas. Sus hijos están lejos de ser capaces de lograr esto. El grupo de niños estaba conmocionado y emocionado. Rodearon al pequeño y charlaron sobre muchas cosas. El grupo de adultos también estaba estupefacto, porque era realmente ridículo que un niño pudiera ser tan poderoso e intrépido. Pequeño, la petición del tío no es mucha. En el futuro, dame el hijo de un Suan y por el bien de la protección y la protección de la puerta. ¿Esta solicitud no es mucho? Lo primero que sale de tu boca es una de las bestias viciosas más fuertes. ¿Qué más quieres? Pequeño, la solicitud de este tío es bastante simple. Capturar a un joven genuino de pura sangre Pixiu en el futuro para mí, ¿de acuerdo? Piérdete, ¿cómo es un Pixiu peor que un Suan? ¿No son los dos igualmente poderosos? Un grupo de adultos estaba haciendo bromas y divirtiéndose. No querían que el pequeño se olvidara de Stone Village cuando se hiciera más fuerte, y querían que capturara a una joven bestia viciosa arcaica genuina para proteger este lugar. Solo después de un largo periodo de tiempo, los aldeanos se dispersaron. Willow Deity, ¿puedo cultivar el registro primordial verdadero ahora? El pequeño levantó la cabeza. Ahora tenía 7 años y crecía mucho más alto, pero aún era joven y tierno. Había una clara distinción entre las partes blancas y negras de sus grandes ojos, haciéndolo parecer excepcionalmente brillante. Usted puede. El sauce hizo una respuesta agradable. La carne del pequeño no solo superó el requisito, sino que su fuerza de voluntad también fue impactante. Durante este año y medio de entrenamiento amargo, no se dejó intimidar por los contratiempos. Se entrenó bajo todo tipo de poderes celestiales diferentes, y su fuerza de voluntad se volvió tan dura como el acero. Pero, ¿de qué se trata realmente el registro primordial verdadero? El pequeño sacó ese lustroso hueso blanco y pidió modestamente orientación. Tenía un resplandor esperanzador en sus ojos. Deberías estudiarlo tú mismo. Un viaje debe tomarse paso a paso. El hueso está sacudiendo el mundo, por lo que no se puede mostrar esto a otros casualmente, advirtió la deidad Willow. El pequeño asintió seriamente. Desde ese día, fue como si el pequeño conociera al diablo.
Estudió mientras estaba sentado, reflexionando mientras estaba de pie, e incluso frunció el ceño mientras dormía. Estaba comprendiendo y entendiendo este libro celestial cada vez que podía. Los caracteres en el hueso blanco puro estaban densamente concentrados. Describieron los orígenes de estos símbolos y explicaron los misterios de este antiguo hueso precioso. También describió las fortalezas y debilidades de varias bestias arcaicas viciosas y pájaros divinos. Este libro de huesos se originó desde la antigüedad y explicaba los misterios del cielo y la tierra. Ha sobrevivido tanto, y todo fue grabado en él. Desafortunadamente, no había técnicas preciosas en este hueso. Uno podría usarlo como una guía para el cultivo, ayudándole a lograr avances. Ciertamente podría llamarse un libro celestial invaluable, y se convertiría en un tesoro dentro de cualquier clan, solo que carecía de una técnica preciosa inigualable. El pequeño se volvió tonto y escupió sangre varias veces al leerlo. Era mucho más fuerte que el jefe, pero resultó herido varias veces porque las cosas registradas en este libro de huesos eran demasiado aterradoras. En aras de explicar los símbolos del pasado antiguo, contenía ejemplos de batallas. Una imagen de una batalla entre un pen de cielo despejado y un dios era claramente visible, creando una aura amarga y omnipresente. Casi quería escupir sangre, ya que esto era como entrar en el pasado antiguo para volver a imaginar realmente esa batalla. Esto era simplemente una imagen, y había mucha otra información sobre el tema de los símbolos que no involucraba técnicas preciosas. Al menos 10 escenas diferentes de batallas reales se miniaturizaron sobre este hueso blanco puro. Capítulo 67, tonto de estudiar. Este hueso blanco puro podría considerarse un tesoro extraordinario. También contenía un sinfín de misterios, y sobre él había imágenes grabadas de confrontaciones entre bestias arcaicas viciosas y dioses. Todo comenzó desde los orígenes más primitivos. El pequeño tenía una expresión tonta en su rostro y estaba incomparablemente fascinado. Mientras abrazaba el espumoso hueso, constantemente lo meditaba y lo comprendía, casi como si un demonio lo embrujara. Fue hasta el punto que una vez, accidentalmente caminó directamente hacia el lago. Solo cuando las aguas llegaron a su nariz y boca volvió a la realidad, y todos los aldeanos no sabían si reír o llorar. Puse un tazón de leche de bestia frente a sus ojos y en realidad no lo vio. Esto no es normal. Se acabó. El pequeño se ha vuelto tonto. ¿Se volverá estúpido? El grupo de niños murmuraba entre ellos. Al verlo actuar así, todos sintieron que el demonio lo había hechizado. No trabajes demasiado tu cerebro y ten cuidado con las lesiones, advirtió solemnemente el jefe de la aldea. Esta no era la primera vez que el pequeño escupía sangre, por lo que incluso si su carne era poderosa, aún tenía que prestar atención. Al pequeño le gustaba tanto que descuidaba el sueño y la comida. El hueso brillante nunca abandonó su mano mientras continuamente se volvía, estudiaba e intentaba comprenderlo. Se olvidó de todo lo demás y estaba completamente inmerso en sus estudios. Vio otro ejemplo de una batalla, un Golden Winged Pen contra una deidad. Los símbolos en el hueso eran densos, y la imagen grabada era muy pequeña, pero era muy genuina. La pasión se filtró del hueso. El pequeño se concentró cada vez más y nunca parpadeó. La esencia divina estaba increíblemente condensada, y prácticamente se estaba ahogando en el hueso. Al estar tan absorto así, incluso las imágenes grabadas se veían diferentes. Ese Golden Winged Pen emitió un tenue brillo dorado, y gradualmente, todo su cuerpo se volvió brillante y resplandeciente. Se hizo extremadamente prominente en el fragmento de hueso, y fue como si estuviera fundido en metal dorado. Vivo y realista, parecía como si fuera a salir volando de la imagen. Una batalla increíblemente decisiva y violenta estaba teniendo lugar entre el Golden Winged Pen y la deidad. Los dos lados resultaron heridos, y fue teñido tanto en la sangre de Dios como en su propia esencia de sangre dorada. Era el Señor del cielo y de la tierra, y sus enormes alas doradas cubrían prácticamente toda la cúpula del cielo. Su poder no tenía rival. No había registrado ninguna técnica preciosa impactante en el cielo, y en cambio, solo elaboró sobre los usos antiguos y únicos de los símbolos. Este objeto extrajo varios puntos cruciales de la batalla, y realmente contenía infinitos significados misteriosos. Después de mirar solo una foto, el pequeño ya estaba hechizado. Estaba tan absorto en eso que bloqueó por completo todo lo demás. Solo cuando su energía se había vaciado por completo y cuando escupió un poco de sangre, comenzó a abrir los ojos lentamente. Cuando los aldeanos vieron esta escena, no pudieron evitar sentir que les dolía el corazón.
El pequeño estaba tan absorto y obsesionado que eventualmente podría tener algunos problemas importantes. Todos aconsejaron no actuar así. Lo sé. Estas imágenes grabadas son demasiado profundas, y aún no es un área que pueda comprender. Estará bien si tomo las cosas con calma. El pequeño escuchó y obedeció el consejo y llegó cuidadosamente a esta conclusión. Si estos diagramas de lucha e imágenes grabadas se filtraran al mundo exterior, sin duda despertaría un gran alboroto. Aunque no había ninguna técnica preciosa en él, definitivamente podría llamarse un registro de batalla divina. Un Golden Pejet con alas en una confrontación con Dios, ¿cuántas personas realmente podrían ver una escena como esta? Si una imagen como esta fuera expuesta, ciertamente conmocionaría al mundo. Era un tesoro con el que soñaron los expertos. No era solo cierto para los humanos, esto era algo que toda raza quería obtener. Aquí fue donde el registro primordial verdadero daba miedo. Cuando explicaba símbolos y significados misteriosos, explicaba a través de ejemplos de batallas tanto superficiales como profundas, de profundas a poco profundas. Tocó un cielo y una tierra que era imposible de ver. Un pequeño bote flotaba en la cima de un lago y el agua clara del lago ondeaba con el viento. Golden Fish Whiskered Fish que brillaba con un esplendor brillante saltó, creando grandes flores de agua. El pequeño se acostó en el bote con calma y tranquilidad. Su cuerpo entero brillaba, y los hilos de luz divina parpadeaban. Reconstruyó los símbolos dentro de su cuerpo nuevamente para fusionarse con su carne. Una vez que terminó de leer el registro primordial verdadero, su comprensión se profundizó considerablemente y superó con creces su conocimiento de antes. Entendió el significado más fundamental de los símbolos y comenzó a practicar la transformación de sangre nuevamente. Una mota de luz apareció tras otra como la magia de los dioses, y se integró permanentemente en su cuerpo. Cantaban escrituras, protegían su cuerpo, alimentaban su espíritu, arrojaban su cuerpo mortal y lo fortalecían continuamente. Los resultados fueron impactantes. El pequeño parecía un horno y brilló durante días y días. Su interior parecía externo como hilos de patrones misteriosos brillantes y brillantes aparecieron en su cuerpo uno tras otro. Los aldeanos no lo molestaron y le permitieron comprender y cultivar. El pequeño estaba medio despierto, y centró toda su mente en él mientras deambulaba por ese hermoso mundo. La luz divina rebosaba fuera de su cuerpo como alas divinas. La esencia de sangre dentro de su cuerpo retumbó, y cada gota de sangre contenía un símbolo. A medida que se condensaron, sus auras se hicieron cada vez más ricas y poderosas. La luz divina fuera de su cuerpo era brillante y santa. Parecía que crecería alas y volaría lejos. Su cuerpo dispersó una lluvia de luz, iluminando la superficie del lago. Todos los aldeanos se sorprendieron mientras rodeaban y observaban desde la orilla del lago. Incluso aquellos pájaros preciosos y bestias extrañas como los pequeños luans o los unicornios quedaron atónitos mientras miraban hacia el medio del lago aturdidos. Grupos de pez murciélago dragón nadaban cerca y se bañaban en la lluvia de luz. Usaron sus densas escamas doradas para reflejar la luz el uno al otro. El pequeño chico cerró los ojos. La luz en su cuerpo circulaba constantemente, y la lluvia de luz se arremolinaba mientras experimentaba constantes transformaciones. La esencia espiritual entre el cielo y la tierra se precipitó en su cuerpo y alimentó sus órganos internos, haciéndolo lucir brillante y translúcido por todas partes. Su esencia de sangre era como un largo río, constantemente retumbando y girando como si se convirtieran en cuerpos celestes. Con su prueba anterior completada, comenzó a cultivarse de nuevo. La transformación de sangre fue perfecta, y había alcanzado un estado extraordinario. El pequeño chico abrió los ojos y la luz divina se retrajo hacia sí mismo. Su cuerpo era translúcido como un tierno jade esculpido a la perfección. Los grandes peces dorados dentro del lago se sobresaltaron y rápidamente movieron sus colas, ya que querían sumergirse en el fondo del lago. Puton. El pequeño saltó al agua y atrapó un pez bigote dragón que pesaba hasta 300 jin. La luz dorada se arremolinaba alrededor de su cuerpo, y sus bigotes eran brillantes y fragantes. Cada parte de su cuerpo era un tesoro. Nasalmente chico, atrapa. El pequeño gritó cuando levantó el brazo y lo arrojó a la orilla. Luego, volvió a entrar en el agua para perseguirlo rápidamente y atrapar otro enorme pez dorado de 200 jin que emitió un dulce aroma, arrojándolo directamente a la orilla. ¡Wow! Es un rey de los peces. Varias decenas de jins ya se consideraban grandes antes. Nunca pensé que este tipo de pez precioso podría crecer tan grande. Pequeño, hay muchos peces grandes.
Acabo de ver más de 20 que eran al menos tan grandes. Atrápalos rápidamente. El grupo de niños gritó y lloró. Los reyes de los peces como estos definitivamente tenían propiedades medicinales extremadamente buenas. Una vez que fueron comidos, podría aumentar significativamente su aura de sangre y fortalecerlos considerablemente. El pequeño no continuó atrapándolos en absoluto, sino que saltó a la orilla. No fue fácil para el lago azul oscuro dar a luz a peces tan preciosos. No debería atrapar a todos los peces rey ya que primero tenían que poner sus huevos. Abuelo, quiero hacer un largo viaje lejos de casa. Después de que el pequeño terminó la cena, de repente dijo estas palabras. Las ásperas manos del jefe temblaron y levantaron la cabeza antes de preguntar. Hija, eres tan joven. Su cultivo aún no ha llegado al punto en el que pueda ir a donde quiera en estas tierras desoladas. ¿A dónde quieres ir? Realmente no quiero abandonar Stone Village, y solo quiero terminar el proceso de superación personal explicado por Willow Deity. Quiero viajar y regresar rápidamente, dijo el pequeño hombre suavemente. Aunque se estaba yendo para mejorar, la ubicación aún dependía de él para decidir. Sus ojos se llenaron de niebla al recordar que extrañaba a sus padres y parientes. Ha pasado más de un año desde que se fueron, pero Shifilin inesperadamente nunca regresó. Estaba increíblemente preocupado. Hija, no vas a ir al país antiguo, ¿verdad? El jefe estaba preocupado, ya que cómo podía un niño pequeño como él ir solo a un reino tan poderoso. Fue realmente demasiado poco realista. El pequeño sacudió la cabeza y dijo, no tomaré ningún riesgo. Solo voy cerca de las fronteras de la gran zona desolada. Willow Deity me dijo que luchara con las feroces bestias de los páramos desolados y que me agudizara y mejorara en situaciones peligrosas. Solo así podría solidificar mi comprensión y madurar rápidamente. En este momento ya había recultivado el reino de transformación de sangre a la perfección. Siguió la advertencia de la deidad del sauce y no apresuró su avance. Pausó su cultivo en este reino por otro mes para experimentar más, y comprender más beneficiaría su cultivo futuro. El pequeño quería ver la segunda tierra ancestral. Había unos pocos ancianos consumados en la tierra desterrada, y una vez conversaron muy agradablemente con sus padres. Deben saber a dónde fueron sus padres al final. El niño había estado lejos de sus padres durante muchos años. Cuando descubrió que estaban buscando una medicina sagrada por su bien, e incluso desafió a la muerte a entrar en una antigua montaña divina, fue fácil imaginar cuánto anhelo y preocupación había en su corazón. Quizás no podía hacer nada, pero quería saber sobre su paradero. Estaba lleno de emociones y añoraba a sus parientes. Incluso si no pudiera verlos, obtener la más mínima información sobre ellos sería reconfortante. Además, había otro niño que lo sustituyó allí y fue enviado a la tierra desolada como castigo. No sabía si el niño vivía su vida cómodamente o en peligro. El pequeño era una persona bastante emocional, y sentía que un niño no debería haber merecido tal destino. Hija, está muy lejos. Este viaje es demasiado peligroso. El jefe no estuvo de acuerdo. Aunque está lejos, este camino realmente no es imposible de superar. A través de mi memoria inconsciente, Willow Deity una vez estimó que había una distancia de 300,000 li entre aquí y allá, dijo el pequeño. La segunda tierra ancestral estaba ubicada en las fronteras del antiguo país, y era salvaje y fría. Su distancia de la tierra ancestral no estaba realmente muy lejos, solo 300,000 li. Claramente, la gente del clan de piedra siempre estaba buscando sus raíces. Más de 300,000 li de distancia en comparación con el vasto e ilimitado territorio del antiguo país realmente no era mucho, pero para un niño como el pequeño que nunca había viajado muy lejos, era realmente un número astronómico. Nunca antes viajaste tan lejos. ¿Cómo puedo sentirme a gusto? El jefe no estuvo de acuerdo. Después de un corto tiempo, los aldeanos se enteraron y también se opusieron firmemente. Este largo y peligroso camino estaba lleno de peligros. Un solo accidente significaría una muerte segura dentro de las cadenas montañosas. Willow Deity dijo que esta era una parte muy importante del entrenamiento y me exigió que emprendiera este viaje, dijo el pequeño. Cuando los aldeanos escucharon, inmediatamente se callaron. El sauce negro chamuscado era un ser supremo en sus corazones. Realmente no sería bueno oponerse a sus palabras. Este tipo de entrenamiento, puedes rechazarlo. No tienes que aceptarlo. Solo te estoy entrenando de acuerdo con los métodos utilizados por los jóvenes de los auténticos Ou, Swan y otras bestias arcaicas viciosas.
300,000 Li es realmente muy aterrador. Hay muchas especies extrañas dentro de las grandes tierras desoladas. Si de repente te encuentras con uno sin evitarlo previamente, se volvería realmente peligroso, dijo Millou Deity. Durante la era antigua, todo tipo de criaturas extremadamente poderosas era muy duro con sus herederos. En aras de su madurez y de convertirse en un poder incomparable en el futuro, a menudo se someterían a un entrenamiento infernal. Tenían que viajar solos dentro del desierto desolado, con bestias feroces por todas partes. Tuvieron que viajar a través de las cadenas montañosas increíblemente peligrosas, y esta fue una prueba enorme. Aunque no tenían enemigos explícitos, esto era posiblemente aún más peligroso. El entrenamiento de la deidad del sauce no podía medirse fundamentalmente con el aldeano promedio como norma. Todo se hizo de acuerdo con las especies más poderosas del mundo. Lo probaré. Si es realmente imposible, no me arriesgaré y regresaré temprano. La mirada del pequeño chico era inquebrantable. En su memoria subconsciente, su abuelo una vez mató al joven de un Pixiu con sangre extremadamente pura en el campo de batalla del clan Clan. En retrospectiva, fue definitivamente porque la bestia viciosa extremadamente poderosa deliberadamente liberó a su heredero adentro para realizar un entrenamiento cruel. Puedo hacerlo también. El pequeño apretó los puños y se animó a sí mismo mientras deseaba viajar en dirección al antiguo país. Capítulo 68, Unicornio. Durante el amanecer, la niebla permaneció alrededor del bosque y creó un área brumosa. Una cadena de luz roja apareció en la cima de la montaña y el sol luchó para filtrarse. Rociaba su resplandor cálido y reconfortante, tenía la niebla en un dorado claro y circulaba una luz multicolor. La gente de Stone Village se había despertado hacía mucho tiempo, y un grupo de niños se enfrentó a la luz de la mañana mientras entrenaba. Inflaron su energía de esencia y cada uno de ellos parecía tan fuerte como un joven Pixiu. El pequeño se sentó a un lado mientras los miraba. A punto de partir para un largo viaje, era reacio a ir. Ziyun, Dapenis y Aokin se acurrucaron contra su costado. No estaban dispuestos a dejarlo ir y querían seguirlo, pero él no estuvo de acuerdo. Todo este viaje fue muy peligroso. Llevándolo a 300,000 li de distancia, este largo viaje atravesaría una gran cantidad de cadenas montañosas y estaba lleno de todo tipo de peligros. Después de entrar en las altas montañas, a menudo habría enormes figuras pasando por el cielo. Pasaron todo tipo de aves viciosas poco comunes pero aterradoras. Cuando el pequeño se fue a cultivar, vio personalmente un enorme pájaro de más de 50 metros de largo cruzando el cielo mientras escupía llamas, derritiendo directamente la cima de una montaña en magma. En otra ocasión, incluso vio un pájaro feroz de más de 100 metros de largo que entraba en las nubes para atrapar a un dragón de inundación. Lo partió en dos pedazos para devorarlo dentro de su estómago, y la sangre roció la montaña como manchas de lluvia. Aunque Ziyun, Dapenis y Aokin no eran comunes y podían volar por el cielo y esconderse en el suelo, después de todo, todavía eran inmaduros. Si se usaran como transporte en este largo e interminable viaje, realmente sería demasiado peligroso. Solo el cielo sabía qué clase de pájaros feroces saldrían repentinamente de una cadena montañosa y los destrozarían mientras aún estaban madurando. Las aves feroces podían extender sus alas para acercarse a las nubes y volar entre el cielo y la tierra. Poseen una velocidad extrema, pero eran excesivamente llamativos y podrían terminar convirtiéndose en el objetivo de caza de un tirano en el aire. Posiblemente era incluso más peligroso que pasar por el bosque. Pequeño muchacho, ¿realmente vas a ir? El grupo de niños dejó de entrenar y todos lo rodearon. El pequeño Xiao asintió. Ya había decidido ayer, y no iba a cambiar de opinión ahora. Un viaje de 300,000 li, hasta ahora. Todavía somos muy jóvenes, ¿por qué vas a un lugar tan lejano? El niño abrió mucho los ojos cuando este número astronómico los hizo sentir un poco mareados. ¿Cuándo te vas? Mañana. El pequeño dirigió su mirada hacia un grupo de unicornios. Si no podía volar por el cielo, entonces usar una bestia viciosa extremadamente rápida como transporte tampoco sería malo. Ah, ¿vas a atrapar un unicornio? El grupo de niños expuso su emoción. Querían hacer esto hace mucho tiempo, pero no tenían suficiente poder. Incluso Xilingu, Xifei y Jiao y esos otros adultos siempre estaban tramando, pero no se atrevieron a actuar a ciegas sin pensar. Con cuerpos blancos puros y escamas parpadeantes de plata, esos unicornios eran muy fuertes. No se rendirían a ninguna persona normal. Sin embargo, su fama no vino de su fuerza de batalla.
En comparación con su capacidad de viajar rápidamente a 10,000 li en un día, esa llamada fuerza realmente no explicaba mucho. El pequeño se puso de pie e identificó uno de los unicornios masculinos altos y enérgicos. Su cuerpo ardía con un fuego plateado, y su robusta figura se alzaba sobre 4 patas altas y delgadas. Con ojos como cristales y un cuerno en la frente, estaba envuelto en luz plateada. Ese es. Después de que el pequeño Xiao adquirió su objetivo, se desvió por Stone Village y entró en algunos arbustos para cortar al unicornio del otro lado. El grupo de niños miró con los ojos bien abiertos y contuvo el aliento mientras observaban con calma. ¿Qué están haciendo estos niños? Un grupo de adultos se alarmó. ¿Qué? ¿Atrapar un unicornio? Con un grito, un grupo de hombres y mujeres salieron del pueblo para mirar desde el lado del lago. El pequeño salió corriendo y apareció junto a algunos arbustos cercanos, y corrió hacia la orilla del lago para rodear y bloquear al grupo de unicornios. Marcó ese objetivo alto en particular entre ellos. La orilla del lago se vio perturbada de repente, y todo tipo de pájaros preciosos y bestias extrañas encaramadas aquí comenzaron a gritar a este invitado no invitado. La figura que se acercaba estaba llena de hostilidad a pesar de ser tan joven. El grupo de unicornios se sobresaltó en particular, ya que obviamente eran una especie inteligente. Todavía recordaban el hecho de que el pequeño individuo una vez levantó una enorme roca de 100.000 jin junto al lago. Todos estaban preocupados mientras brillaban por todas partes. Pequeño, cuidado. Los aldeanos gritaron alarmados. El grupo de unicornios de repente se movió y estampó sus 4 pezuñas en el suelo. Los símbolos se entrelazaron por todo su cuerpo mientras todos miraban hacia afuera mientras simultáneamente activaban sus ataques. Con un sonido la luz plateada se derramó como una tormenta, creando una gran área de vasta blancura que era difícil de esquivar. Algunas de las rocas en el suelo incluso habían sido penetradas. El pequeño no disminuyó la velocidad, sino que extendió sus 2 brazos. Rápidamente cruzó horizontalmente 30 metros hacia adelante como un águila volando por el cielo. Sus movimientos eran hermosos pero poderosos. No parecía algo que un niño pudiera hacer. Una técnica de movimiento tan rápido. Incluso los ancianos del pueblo estaban conmocionados. Esta era una técnica de movimiento que el pequeño había visto estudiar a partir de los registros de batalla divina del registro primordial verdadero. Era el espíritu de batalla de un Golden Winged Pen, y ese tipo de movimiento misterioso, así como el uso de símbolos, lo dejaron con una profunda impresión. En este momento, los símbolos dorados parpadeaban en sus brazos y comenzaron a silbar como el viento. Como un pen de alas doradas, cruzó el cielo con una hermosa apariencia que contenía una fuerza formidable. Kiki, los unicornios lanzaron un silbido solitario. Sus cuernos brillaban mientras todos disparaban haces de luz formados a partir de sus símbolos, golpeando hacia adelante. Si uno no lo examinara de cerca, podrían haber pensado que en realidad era un rayo. El pequeño tipo rápidamente esquivó detrás de una roca que pesaba más de 10.000 jin. Sin embargo, cuando se inclinó, esa roca fue destrozada, causando que los escombros volaran hacia el cielo. Rápidamente cargó hacia un lado en un camino impactante como un Golden Pen volando por el cielo. Inesperadamente giró en semicírculo en el aire mientras cargaba contra el grupo de unicornios. ¡Guau! El grupo de niños gritó. El cuerpo del pequeño individuo estaba en el aire, pero en realidad podía cambiar de dirección. Era realmente como un pájaro divino arcaico que estaba extendiendo sus alas a la velocidad del rayo. Una ola de inquietud se extendió por el grupo de unicornios. Sus cascos recorrieron el suelo sin posibilidad de iniciar un ataque grupal nuevamente. Sus escamas plateadas parpadeaban por todo su cuerpo mientras cada uno de ellos sostenía sus cabezas y silbaban mientras pisoteaban hacia adelante. El pequeño es demasiado rápido. En una corta distancia, es absolutamente mucho más rápido que esos unicornios. Es simplemente imposible para una persona común acercarse a ellos, pero en realidad fue capaz de cargar contra la manada de bestias. Admiraba a Shife y Jiao. Aún sería imposible para personas como él, incluso si su fuerza mejorara drásticamente. Con una velocidad asombrosa que superó la velocidad de esas bestias viciosas, el pequeño entró en la manada, sin embargo, ahora era aún más peligroso. Por un lado, los cascos golpeaban ferozmente y por el otro, rayos de luz golpeaban hacia él. Fue increíblemente difícil de evitar. Como el sonido de un reloj divino, todo el cuerpo del pequeño comenzó a brillar.
La luz divina se transformó en símbolos, y después de organizarse en el aire, se envolvieron alrededor de su cuerpo para bloquear esta ronda de ataques entrantes. Vete. El pequeño empujó violentamente, y 7 u 8 unicornios volaron inmediatamente horizontalmente. ¿Qué tan fuerte era él? Sin el misterioso poder del texto óseo, un movimiento de su brazo podría ejercer un poder divino de 108.000 jin. Sin embargo, no dio ningún golpe mortal, ya que estas extrañas bestias eran raras. En el futuro, si pudieran hacer que todos cedieran, serían un tesoro incomparablemente valioso para los aldeanos. Shiu el pequeño corrió hacia adelante y saltó sobre la espalda de ese alto unicornio. Aunque estaba cubierto densamente en escamas plateadas, todavía había algo de cabello blanco plateado en la parte posterior de su cuello. Agarró ese lugar y no estaba dispuesto a dejarlo oír aunque muriera. Esta preciosa montura relinchó con su voz resonante mientras la reinaba el cuello. Como una gran roca, se elevó hacia el cielo. Podría llamarse un caballo de espíritu divino fino y robusto, y fue increíblemente excepcional. Caballito, no seas tan ruidoso. Acompáñenme a mirar alrededor en el mundo exterior. Podría ser muy beneficioso para tu cultivo. El pequeño se inclinó sobre su oreja y dijo ligeramente. Sin embargo, este unicornio se enfureció. Era una bestia viciosa, ¿cómo podría compararse con los caballos comunes? No importa que, era una especie extraña con una velocidad que era extremadamente formidable dentro de las montañas. En circunstancias normales, un unicornio no era una criatura que un experto normal en el reino de transformación de sangre podría capturar. Tenían una fuerza extraordinaria y se lanzaron a una velocidad divina. También heredaron algunos símbolos simples, por lo que eran muy especiales. Los unicornios y los caballos escamados eran ambos descendientes del caballo arcaico del cielo, y eran considerados la posteridad de una bestia mitológica. Aunque su sangre estaba extremadamente diluida, aún podían mostrar algo de poder. Este alto unicornio relinchó violentamente como el sonido de un trueno y luchó sin cesar. Sin embargo, bajo la enorme fuerza del pequeño individuo, su llamada fuerza divina era demasiado débil y tenía dificultades para luchar. El pequeño Xiao ejerció algo de fuerza y empujó hacia abajo. Su cabeza que anteriormente se mantenía en lo alto en el aire colgaba directamente. Finalmente, Xiao saltó al suelo, lo levantó y salió violentamente del rebaño de bestias. El grupo de unicornios estaba en un gran desorden y se reía sin cesar, pero no podían hacer nada ya que el pequeño era demasiado poderoso. Con su fuerza ilimitada, enviaba continuamente 10 bestias viciosas. Capturado vivo, obteniendo uno así. El grupo de curiosos estaba atónito. El pequeño hizo sonidos silbantes mientras corría, y directamente llegó a un alto unicornio. Sus 4 pezuñas miraban al cielo, y luchó infructuosamente. Shife y Xiao y los demás habían estado planeando durante muchos días, sin embargo, todavía no habían tomado ninguna medida, por lo que no capturaron ninguno. Ahora, el pequeño hizo esto e inesperadamente tuvo éxito tan fácilmente. Era una montura preciosa, pero fue capturada tan fácilmente. El pequeño atrapa a algunos más. Un grupo de adultos salivados. Tío, si atrapo más, se asustarán y escaparán, quizás nunca regresen en el futuro. Después de domesticar a este unicornio y tratarlo bien para que sienta nuestra buena voluntad, tal vez en el futuro los otros unicornios lo vean y se acerquen voluntariamente a nosotros. Bueno. Los aldeanos asintieron ya que este método no era malo. Un grupo de ancianos estaba todo gorgoteando agua dentro de sus bocas porque nunca soñaron con poseer una montura tan preciosa. Ese día, los unicornios nunca dejaron de reírse junto al hermoso lago. Aunque el pequeño atrapó uno, realmente no lo domesticó. Se detuvo sin parar mientras corría salvajemente sobre la hierba verde. Wite Wite, no te enojes más. Solo sígueme y te enseñaré algunos textos óseos profundos y, en el futuro, se formarán símbolos genuinos en tus huesos y tu cuerno. En ese momento, podrías convertirte en Ziyuno Dapen y crear tu propio hueso primitivo. Solo en ese punto realmente serías considerado una poderosa bestia viciosa, aconsejó el pequeño. Solo hasta el anochecer, este monte alto y divino, un unicornio, se rindió sin resistencia alguna. El pequeño no dijo mucho y le mostró un montón de símbolos de inmediato. Ah, ¿este unicornio ya no hace ruido? Todos los niños corrieron con anticipación para montarlo. Sin embargo, Little Wite casi pateó hacia atrás al niño nasal, y lo asustó tanto que cayó de rodillas. ¡Oh Dios mío! Casi me haces soltar grandes bocados de sangre.
El niño nasal todavía tenía un poco de miedo persistente, y golpeó excesivamente su propio pecho. Aunque este unicornio se había rendido, no permitió que nadie más se acercara a él. A la mañana siguiente, el pequeño le dijo a los aldeanos que se estaba preparando para irse. Vinieron todos los aldeanos, incluidos ancianos de entre 80 y 90 años y bebés que todavía estaban amamantando. El jefe, tíos, hermanos mayores, hermanas mayores y tías vinieron a enviarlo. Hija, no te fuerces. Si encuentra peligro después de viajar un poco, debe regresar. Pequeño, ten cuidado en el camino, no presumas y protégete bien. Todos lo advirtieron y lo instaron, y todos se mostraron reacios a separarse de él. Los ojos de algunas tías incluso se pusieron rojos. Pensaron en este niño que una vez bebió su leche materna y lo consideraron un verdadero miembro de su familia. Finalmente, el pequeño comenzó su viaje. Él montó en el unicornio y cargó en la distancia mientras se despedía detrás de él. Con un sonido show, una luz dorada se precipitó y rápidamente la atrapó, colgándose en la cola del unicornio. ¡Aya! Airibol lo siguió. No hay problema, tener esta cosita en el pueblo es completamente dañino. Quiere comer una gran porción de dragón hornet de Lepant diariamente. Sin el pequeño, no podríamos criarlo. Ese es un Zuyan dorado, tal vez podría ayudar mucho al pequeño. En el aire, Ziyun, Dapenis y Aokin chirriaron y lo siguieron durante más de 100 li para despedirlo. Bajo la constante advertencia del pequeño Xiao, se volvieron a regañadientes. País antiguo, aquí vengo. El pequeño se dijo a sí mismo y apretó el puño, luego instó al unicornio y se convirtió en un rayo de luz plateada. Se precipitó hacia las montañas interminables para atravesar la cordillera antes de lanzarse a la distancia. La velocidad del unicornio era realmente rápida, y también tenía una gran percepción, lo que le permitía evitar muchas aves peligrosas y bestias feroces. Justo cuando llegaba el mediodía, ya había corrido una distancia de 300 a 400 li. Este unicornio fue realmente extraordinario. Atravesó los valles y subió las montañas. Cuando pisó un terreno plano, su velocidad fue extremadamente rápida. Cici, de repente, la gola peluda dorada del tamaño de un puño comenzó a gritar. Todo el vello de su cuerpo estaba erguido y sus ojos estaban abiertos de par en par mientras se agitaba inquieto. Al mismo tiempo, esa tierna rama verde del sauce en Stone Village floreció con luz. Cargó en el horizonte, y su tronco de árbol negro chamuscado inesperadamente también se balanceó ferozmente. Con un leve susurro, una gran parte de su vieja piel agrietada cayó al suelo. Capítulo 69, atravesando el páramo sangriento. Montañas ilimitadas y majestuosas aparecieron una tras otra. Eran completamente grises y marrones, y por una razón desconocida, no crecía vegetación dentro de esta área. En el camino, había muchas rocas enormes dispersas en el suelo de la montaña. Pesaban de decenas de miles de jin a cientos de miles de jin. Cuando el pequeño vio explotar el vello del cuerpo de Airibol, se sorprendió al principio. Sin embargo, después de verlo temblar por todas partes, sintió un poco de miedo. Este era su sentido instintivo, y no necesariamente significaba que vio algo. El cabello frío en su cuerpo estaba erecto y sus grandes ojos miraban por todas partes tratando de encontrar algo, pero después de todo no podía encontrar nada. Pelota peluda, ¿qué encontraste? El pequeño preguntó. La bola peluda del tamaño de un puño dorado chillaba mientras sus grandes y redondos ojos miraban fijamente. Tampoco sabía lo que estaba sucediendo, solo que instintivamente sintió una sensación de peligro mientras jugueteaba inquieto. Finalmente, los 4 cascos del unicornio se estamparon en el lugar y también se inquietaron. Sentía un aura aterradora, y no quería correr más hacia la cordillera. Cici, de repente, Airibol salió corriendo como un rayo de luz dorada. Quería pasar por las montañas y entrar en las profundidades de las montañas. Pelota peluda, no seas imprudente. El pequeño gritó en voz alta e instó a su montura a perseguirlo. El unicornio no estaba dispuesto, pero no pudo resistir al pequeño. Toda su bocina parpadeó con una luz plateada y emitió crujidos mientras los símbolos convergían. Después de apresurarse en varios cientos de li, Airibol se detuvo de repente. Una ola de duda apareció en sus ojos cuando perdió su anterior sensación de peligro, y comenzó a calmarse nuevamente. Las montañas delante de ellos estaban llenas de vegetación, y los árboles centenarios alcanzaban los cielos. Contrastaba enormemente con las montañas yermas detrás de ellos, y la vida florecía aquí. La vegetación era rica, se podía escuchar el canto de los pájaros y aparecieron bestias feroces.
Mirando hacia atrás, esa montaña de color marrón grisáceo no tenía vida. Sin una sola brizna de hierba creciendo, lo hizo parecer aún más desolado. Había una niebla indescriptible que surgió, como si la guarida de un demonio cubierta de interminables años de polvo se abriera. ¿Ya, pasamos? El pequeño estaba sorprendido. Creía que había peligro frente a ellos, y nunca imaginó que en realidad provenía de esa tierra sin una sola brizna de hierba. Cacha. Un sonido extraño se transmitió desde la enorme montaña detrás de ellos, y sonó como si el suelo se estuviera rompiendo. Se movían grandes rocas y, muy cerca, se escuchaban sonidos de Walhalla en las cadenas de hierro. Este sonido se emitió repentinamente desde esa tierra sin vida, y sonaba como las voces de demonios desde las profundidades del infierno. La niebla burbujeó cuando una miserable aura surgió de esa dirección. De repente, con un sonido varias montañas grandes se derrumbaron sin la menor advertencia, y una niebla de color marrón gris se levantó, aterrorizando a todos. Eso es, el pequeño chico abrió mucho los ojos. El unicornio en el que se sentó comenzó a temblar ligeramente, como si fuera a cojear en el suelo. Airibol chilló y saltó sobre los hombros del pequeño. Hizo gestos amenazantes hacia esa área a más de 10 li de distancia mientras estaba impaciente e inquieto. Varias montañas grandes se derrumbaron y la tierra se abrió. Esas grietas negras eran tan asombrosamente enormes que incluso una montaña entera podría caerse. Sin embargo, en este momento, una enorme garra verde se extendió, pero estaba sellada en oro puro. ¡Cielos! ¿Qué clase de criatura es esta? El pequeño estaba asombrado. Era simplemente una garra, pero ya era más grande que varias montañas grandes juntas. Solo al acercarse, provocó el colapso de muchas montañas enormes y la grieta de la tierra. La niebla era como el océano y el polvo se elevaba hacia el cielo. Su enorme garra apuñaló alto en el cielo, y estaba tratando de liberarse con todas sus fuerzas. Era como si quisiera salir del suelo. Entre las patas gruesas y las garras no tan afiladas, había una capa de piedra que prácticamente sellaba sus garras. Uno podría imaginar que había estado atrapado por muchos años. La gran garra luchó violentamente, y el sonido de las rocas al triturarse se hizo aún más fuerte. Resonaron entre el cielo y la tierra cuando la cadena de oro puro se tensó. Estaba usando toda su fuerza, haciendo que las cadenas crearan sonidos de Walhalla, como si fuera una canción aterradora originaria del inframundo. Polla. Al final, esa enorme garra verde cayó sin poder. El humo y el polvo se elevaron en el aire cuando desapareció debajo del piso. Los sonidos también se detuvieron, y la niebla se retiró gradualmente, dejando un área de destrucción aterradora. Después de un largo tiempo, no había habido más conmoción, y era casi como si nada hubiera pasado en primer lugar. La mente del pequeño estaba asombrada y se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Las grandes tierras desoladas tenían muchas aves viciosas y bestias feroces. Después de dejar solo unos pocos cientos de li, ya se había encontrado con una criatura tan enorme. Además, dado que Airibol estaba tan inquieto, tenía que haber sido un ser supremo increíblemente poderoso. El dorado Zuyan estaba constantemente enojado. Hizo un gesto e hizo una mueca a la tierra caótica, y parecía que quería pelear con esa cosa. El pequeño individuo agarró directamente esa cola dorada y la llevó hacia atrás, ignorando su resistencia. Instó a su unicornio a correr rápidamente sin detenerse. Una mañana temprano, varios días después, el pequeño abrió los ojos y se lavó en los manantiales de la montaña. Después de eso, comió un poco de carne, bebió un poco de agua y volvió a la carretera. Adelante hacia la dirección del amanecer. Antigua frontera del país, aquí voy. El pequeño apretó los puños y se animó. Durante el transcurso de varios días, avanzaron decenas de miles de li. Con una criatura como el unicornio, la velocidad del viaje fue extremadamente rápida. Durante todo este viaje, atravesaron valles y escalaron montañas, evitando bastantes bestias viciosas. Naturalmente, hubo varias situaciones inevitables donde ocurrieron batallas. Hasta el momento actual, todavía no habían sacudido completamente a su perseguidor. Un insecto rayado de 5 colores los había estado persiguiendo durante 2 días. Ese descendiente tenía perseverancia. Mientras el grupo del pequeño se detuviera, seguiría su olor y se pondría al día. Los perseguía sin cesar. Este era un insecto rayado de más de 10 metros de largo que tenía una fuerza aterradora. Tenía piel áspera y carne gruesa, y podía escupir un líquido de su boca que podía penetrar una roca de montaña. Según las especulaciones del pequeño individuo, esto era mucho más poderoso que ese lobo divino de la Villa del Lobo.
Comprendió la fuerza de un poderoso símbolo misterioso que hizo que todo su cuerpo brillara. Lo único de lo que alegrarse fue que no pudo alcanzar al unicornio. Vámonos. De lo contrario, ese gran error nos matará. El pequeño se volcó sobre su montura. Él creía que después de unos días de perseguir y no dormir, ese gran insecto eventualmente se cansaría y se rendiría. El unicornio mantuvo la cabeza en alto y lanzó un largo relincho mientras la luz plateada parpadeaba por todo su cuerpo. De repente, el pequeño se sobresaltó y dijo: rápidamente, viene de nuevo. Tan pronto como salieron, una ola se precipitó y la niebla descendió al suelo de la montaña. De repente, todos los árboles antiguos y las rocas de las montañas se derritieron. Cuando los sonidos de Chichi sonaron, se convirtieron en humo blanco. Con un sonido el área comenzó a parpadear con símbolos, y como una red ineludible, cayó hacia esta área. Más rápido. El pequeño gritó. Con un sonido de hongos, esa área del piso de la montaña se quebró en todas las direcciones, provocando que el humo y el polvo se elevaran. La situación era increíblemente peligrosa, y huyeron tan lejos como pudieron. Apareció un gran insecto de 5 colores. Era tan grueso como una jarra de agua, pero símbolos brillantes parpadeaban por todo su cuerpo. No era una pitón, pero era aún más siniestra. Gritó enojado después de que apenas los extrañara nuevamente y torció su enorme cuerpo, arrasando todo este bosque de montaña hasta el suelo. De repente, un grito de pájaro sonó. Como una nube negra que desciende del cielo, una enorme figura de un pájaro enorme de más de 100 metros de largo descendió del banco de nubes. El gran insecto entró en pánico y rápidamente levantó la cabeza. Emitió una luz multicolor para defenderse con sus símbolos. El pájaro vicioso cubrió el cielo y ocultó el sol. Abrió la boca y descendió un rayo de luz que parecía un río de estrellas. Todo el piso de la montaña se aplastó, y los escombros volaron hacia el cielo cuando este gran insecto fue cortado de inmediato en muchos pedazos. El enorme pájaro se abalanzó y comenzó su fiesta sangrienta. Este era el gran páramo. Había peligros y criaturas aterradoras en todas partes. Un momento antes podría haber sido una fuerza impresionante, pero al momento siguiente podría convertirse en la comida de otra criatura. Este era un mundo donde los fuertes se comían a los débiles, y la sangre se derramaba por todas partes, y era un lugar sin razón. Pero se podría decir que el pequeño que iba a atravesar la selva por 300,000 li estaba en un viaje lleno de peligros y dificultades incalculables, y era posible que perdiera la vida en cualquier momento. Después de esto, el pequeño había peleado repetidamente batallas sangrientas y se encontró con muchos grandes peligros. Él decapitó a muchas bestias feroces, ya que no había otra manera. Si sus acciones fueran un poco más débiles, se habría convertido en algo más. Esto fue solo 8 o 9 días, pero su ropa ya estaba harapienta. Toda su ropa estaba teñida de sangre y desgarrada, y al final, solo pudo cambiarse a la piel pelada de las bestias para cubrirse. Este tipo de tierra deshabitada a menudo tenía criaturas inimaginablemente aterradoras, y en ese momento, la única opción era esconderse lejos. La buena noticia era, sin embargo, que las existencias excesivamente poderosas solo tenían a otras criaturas tiránicas a la vista, y no les prestarían mucha atención. Sin embargo, criaturas tan poderosas como el gran insecto multicolor, que no eran las criaturas más fuertes, representaban la mayor amenaza para ellos. En su viaje, había un mono extraño. Una vez que se mostraron sus símbolos, el mundo tembló y una montaña rocosa se derrumbó. Los persiguió durante 3 días y 3 noches hasta que finalmente se rindió. En este viaje, se encontró con innumerables batallas sangrientas. Si no podía ganar, correría, y en menos de 10 días, parecía un poco salvaje. Su cuerpo estaba cubierto de sangre de pájaros viciosos y bestias feroces, ya que ni siquiera tenía tiempo para lavarse. Actualmente, estaba corriendo por la ruta, y cada vez que se detenía, inmediatamente comía y descansaba. Las montañas eran increíblemente peligrosas y no podían darse el lujo de perder el tiempo. Tenían que conservar la mayor cantidad de fuerza posible. Después de esto, sufrió una grave lesión. Cuando fue a buscar una fuente de agua, un alligator Flood Dragon salió repentinamente del agua fría y se abalanzó sobre él. Sus símbolos se activaron y suprimieron en cada dirección, y parecía como si quisiera matarlo. Esta fue la primera vez en la vida del pequeño que sufrió una lesión tan grave. Su poderosa carne había sido destruida y sus huesos quedaron expuestos. Bajo el misterioso poder del símbolo de Alligator Flood Dragon, casi murió aplastado.
Al final, cuando este Alligator Flood Dragon quería tragar al pequeño para su comida, el pequeño encontró una oportunidad. Giró uno de sus brazos que tenía una fuerza divina de 108,000 Jin, y cuando se acercó, inmediatamente desgarró las garras del dragón de la inundación de cocodrilo, muriendo el agua fría en rojo sangre. Aprovechó esta oportunidad y dio un paso más, abriendo el cráneo del dragón de la inundación de cocodrilo y casi rompiéndolo en pedazos. Este Alligator Flood Dragon estaba sufriendo mucho dolor mientras luchaba violentamente. Se sumergió primero en el agua fría, y el pequeño aprovechó esta oportunidad para escapar lejos de este lugar. El unicornio en la distancia escuchó algunas conmociones y rápidamente galopó. Lo llevó sobre su espalda y escapó de esta área para escapar de esta situación cercana a la muerte. Ese Alligator Flood Dragon era extremadamente salvaje. Mientras sufría de dolor, salió precipitadamente de la superficie del agua y abrió la boca para escupir luz multicolor, aplastando inmediatamente la cima de una montaña. Si no fuera por un pájaro enorme y aterrador que cruza el cielo y lo obliga a retirarse al agua, sin duda lo habría perseguido y tratado de matarlo. Los siguientes días, Airibol encontró todo tipo de frutas extrañas, y en una rara hazaña de generosidad, abrió su propia piel para exprimir 3 gotas de sangre dorada, ayudando a las heridas del pequeño a sanar y sentirse mejor. Era bastante obvio que la sangre del dorado Zuyan del tamaño de un puño poseía un efecto divino. Después de que las heridas del pequeño sanaron, no quedó ni rastro de una cicatriz. Después de medio mes, el pequeño ya estaba a 200,000 li de Stone Village. La velocidad de este unicornio era extremadamente rápida, y era bastante más fuerte que otras de su especie. Solo quedaban 100,000 li del antiguo país. El pequeño hombre realmente se volvió un poco salvaje. Estaba cubierto de sangre sucia por todas partes, y después de secarse por completo, se convirtieron en costras sangrientas, y su cabello negro comenzó a pegarse. Cici, al amanecer, mientras el pequeño seguía durmiendo, Airibol salió corriendo del corazón de la antigua cordillera. Llevaba un huevo que era tan grande como un rodillo de piedra mientras emitía una impactante luz multicolor. El pequeño Xiao escuchó algo de ruido y de repente se sentó, e inmediatamente vio esta escena. Airibol estaba parpadeando con una expresión alegremente satisfecha, y llevaba un huevo extremadamente grande. Quién sabía cuántas veces más grande era el huevo que el cuerpo del Zuyan, y era muy así como felizmente chillaba sin cesar. Este huevo espumoso estaba cubierto densamente con rayas de arco iris. Era muy hermoso, y se dispararon rayas de luz multicolor, haciéndolo parecer extremadamente extraordinario. A pesar de que todavía era un huevo, ya emitía un aura aterradora. Sin necesidad de pensar mucho, este fue definitivamente un objeto extraordinario. El pequeño incluso sospechaba que este era el heredero de un pájaro divino. De lo contrario, ¿cómo podría ser tan anormal? ¿Tú lo robaste? Cici, Airibol protestó. Con una expresión inocente y sincera, golpeó su pequeño cofre. Era como si preguntara: ¿soy ese tipo de persona? De repente, dentro del corazón de la montaña, un chillido aterrador de pájaros sonó, sacudiendo toda la cordillera. Una sorprendente intención asesina explotó como un violento tsunami. Con un sonido de baji, Airibol inmediatamente arrojó el huevo hacia el pequeño y escapó a la parte posterior del unicornio. Sin ningún sentido de lealtad, quería escapar por la fuerza. Después de ver esto, ¿cómo podría el pequeño no saber cuál era la situación? Sostuvo el huevo de color arcoíris e inmediatamente saltó a la parte posterior del unicornio, escapando frenéticamente. Peluda pelota, despertaste problemas de nuevo. Criticó al pequeño. Airibol levantó la vista hacia el cielo y lo ignoró, pero al final disparó un vistazo en secreto al corazón de la cordillera. Después de ver venir un aura demoníaca y omnipresente, comenzó a preocuparse. Con un chillido, saltó al suelo y encontró una roca resistente antes de retroceder. Tomó la roca y comenzó a cavar en el caparazón. Ah, ¿vas a cavar directamente en un huevo tan místico? El pequeño chico dudaba. Airibol hizo un gesto con el significado de suplementar el cuerpo. En realidad, su propia saliva gorgoteaba al caer sobre la espalda del unicornio. A más de 10 li de distancia, había una fiesta de personas en otra región encabezada por una belleza elegante que estaba fuera de este mundo. Su rostro encantador era blanco brillante, y tenía grandes ojos enérgicos. Su cuerpo era elegante, y ropa blanca cubría su cuerpo. Siguió el viento mientras cazaba como si quisiera usar el viento para su ventaja. A su lado, había una anciana, además de otros 10 expertos extraordinarios. Capítulo 70.
Uastrel, escucha, ese pájaro vicioso está llorando. El grupo de personas a más de 10 li de distancia se detuvo de inmediato, y parecía que iban a luchar contra un gran enemigo, mientras se preparaban para enfrentarlo. La ropa de la mujer principal era tan blanca como la nieve, y ella era de otro mundo hermosa. Su hermoso cabello era oscuro y suave como la seda lisa, y su brillante rostro blanco y ovalado no revelaba ningún nerviosismo mientras miraba el corazón de las montañas con sus ojos vívidos. Al estar tan distante, no debería poder descubrirnos. En el corazón de las montañas, los gritos de los pájaros resonaron como el sonido de 10.000 espadas entrelazadas y 10.000 caballos galopantes. Su voz sacudió toda la montaña, y enormes rocas cayeron, como si ocurriera un terremoto. Era claramente visible lo aterrador que era este pájaro vicioso. Desde la distancia, se emitieron rayos de luz que chocaron con los cielos y fluctuaron como los mares, y fue como si un horno divino eterno se quemara entre el cielo y la tierra. Como si una deidad descendiera al mundo, la luz iluminaba todas las direcciones. Este pájaro vicioso debería ser descendiente de un pájaro divino arcaico. Originalmente, pensamos que estaba experimentando un gran avance y necesitaba tragarse una tribu con más de 1 millón de personas para desarrollar su esencia de sangre. Solo más tarde descubrimos que en realidad estaba poniendo un huevo, dijo un hombre de mediana edad. Este es un poderoso descendiente que tiene la sangre del pájaro del dios arcaico, el rey pavo real fluyendo a través de él. Su huevo es extremadamente importante, y tenemos que ponerlo en nuestras manos. Después de levantarlo cuidadosamente, incluso podría reconstruir una parte del poder del rey arcaico de Dios. Su preciosa técnica alguna vez tuvo fama de incomparable. La anciana gritó de emoción, y aunque era vieja, todavía tenía un espíritu brillante y sus ojos parpadeaban con símbolos plateados. Este tipo de descendiente arcaico ya era una criatura rara y poderosa. Remontándose a su origen y raíz, su huevo parecía aún más misterioso y precioso. Obtener una preciosa técnica madura de Rainbow Peacock de su cuerpo era fundamentalmente imposible. Por no hablar del precio aterrador que uno tendría que pagar para capturarlo, en un solo momento, podría romper fácilmente sus propios símbolos, haciendo que todo el proceso no tenga sentido. Esa vez, cuando Stone Village obtuvo el cadáver de su Annie y descubrió que todavía tenía sus símbolos primitivos, en realidad fue un evento extremadamente raro. Esa fue una circunstancia única que solo sucedió entonces. Si uno quería rastrear los orígenes del pájaro del dios arcaico, los secretos del rey pavo real, era imposible obtenerlo de un descendiente maduro. La única forma era apuntar a su huevo y criar a su descendiente junto a ellos. Solo entonces podrían mirar dentro de los límites de la preciosa técnica del arcaico dios pájaro. Puede haber habido un accidente, por lo que debemos perseguirlo rápidamente. Todos, lidien con esto con cuidado. Los ojos de la mujer vestida de blanco giraron cuando sus rosados labios informaron suavemente. Sus dientes eran de un blanco brillante y tenía una voz muy agradable que tenía una belleza única. Simplemente puso un huevo, por lo que su cuerpo debería estar debilitado. Esta es la mejor oportunidad. Todos asintieron. No sabían que lo que les preocupaba se hizo realidad. El descendiente del rey arcaico de Dios había perdido su propio huevo y se estaba volviendo loco. Voló a todas partes mientras buscaba y perseguía al que le robó el huevo. Pequeño blanco, corre más rápido. Apareció. El pequeño se dio la vuelta y vio un arco iris divino de luz correr hacia los cielos. Esa vigorosa fuerza vital que parecía una ola oceánica que golpeó la orilla. Fue extremadamente impactante. Un enorme pavo real salió del corazón de las montañas por sí mismo. Estaba envuelto por una capa de luz y emitía una luz de color arcoíris. Con un batir de alas, barrió todo limpio, incluidos los árboles y las rocas. La pequeña garra de Airibol era muy astuta. Agarró una roca sólida y la agitó con todas sus fuerzas para atravesar este huevo de color arcoíris. El resultado fue que la roca se había roto en pedazos, y la cáscara de huevo no estaba dañada en lo más mínimo, ya que todavía circulaba en un resplandor brillante. El pequeño se asustó de inmediato y dijo: «Peludo, no hagas nada imprudente. Ese pájaro vicioso se pondrá al día rápidamente. Desde mi punto de vista, desechemos este huevo y corramos por nuestras vidas». Los grandes ojos dorados de Airibol del tamaño de un puño giraron dentro de sus cuencas mientras abrazaba el huevo de color arcoíris. Miró al pequeño hombre de su lado con el significado: «Esto es mío, está prohibido tirarlo a la basura». Además, de repente hizo una acción sorprendente en este momento.
Si una roca no podía atravesarla, iba a morderla y usaba su bocado de dientes pequeños y brillantes para morder la cáscara de nuevo. ¡Haya! Pelota peluda, deja de morder. Gritó el pequeño. Este era un huevo precioso, misterioso y poderoso. Siempre pensaba que si realmente daba a luz, podría obtener una técnica preciosa más impactante del mundo. En este momento, ya había comprendido el registro primordial verdadero, por lo que su cultivo ya no era un problema. Lo que más echaba de menos era una técnica preciosa. En la época actual, una técnica preciosa era extremadamente rara. Incluso una gran tribu con decenas de millones de personas solo podría tener una preciosa técnica de supresión de clanes apoyada por algunas otras habilidades. Querer buscar algo más era simplemente imposible. Cacha. Bajo la mirada impactante del pequeño, los pequeños dientes blancos como la nieve de Airy Ball lograron morder la cáscara del huevo. La luz divina del color del arco iris circulaba como una poderosa esencia de energía poderosa que fluctúa violentamente. Bola de pelo, tú no estabas. El pequeño estaba enojado y arrepentido cuando agarró su pierna y la llevó hacia atrás. Incluso así, Airy Ball todavía no soltó su boca, ya que mordió con fuerza la cáscara del huevo mientras colgaba allí, mordiendo como si su vida dependiera de ello. Todo fue muy tarde. Este precioso huevo arcoíris se abrió y el pequeño tampoco dijo nada más. Después de todo, esto era algo que Airy Ball llevaba desde el corazón de las montañas, por lo que tenía autoridad sobre eso. Bají, Airy Ball comenzó a chupar felizmente con todas sus fuerzas, e ignoró por completo que el cielo desbordaba la luz divina del arco iris detrás de él. Su pequeño estómago se hinchó hacia afuera mientras chupaba con todas sus fuerzas. La dulce fragancia del líquido brillante se filtró dentro del precioso huevo arcoíris y asaltó las fosas nasales. Airy Ball comió enérgicamente, y pronto se olvidó cuando comenzó a chillar. ¡Jon! Una luz divina ilimitada cubría la tierra mientras los escombros volaban por el aire, y casi enviaron al unicornio volando. Si no fuera por el hecho de que fue extremadamente rápido mientras cambiaba rápidamente de dirección, habría sido golpeado por una de las enormes rocas de las montañas colapsadas. Se puso al día. El cuero cabelludo del pequeño se adormeció. Este era un descendiente arcaico extremadamente poderoso. Era un ser que no tenían absolutamente ninguna posibilidad de resistir en este momento. El Rainbow Peacock no los vio, pero sabía que el ladrón que robó su huevo fue en esa dirección. Mató todo mientras perseguía con ira extrema. El único consuelo era que el unicornio corría muy rápido. Si se tratara de cualquier otra criatura, podrían haber sido atrapados en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, incluso así, ser atrapado era un asunto eventual. La velocidad del descendiente arcaico superó por mucho a la del unicornio. Si no fuera por el bosque bloqueando su línea de visión, podría haberlos matado con un golpe de sus alas. La Golden Airy Ball finalmente se puso un poco nerviosa y le tiró el precioso huevo de arcoíris al pequeño. Se agarró las orejas y se rascó la cabeza, queriendo usar su preciosa técnica. Sin embargo, después de gemir por un tiempo, todavía no había mostrado sus 3 cabezas y 6 brazos, y comenzó a llorar ansiosamente. Al ver esto, el pequeño no pudo atender esto por más tiempo de todos modos. Llevaba el huevo espumoso y comenzó a chuparlo en su boca también. Poco después de tragarlo por completo, su cuerpo comenzó a emitir varias luces de colores deslumbrantes. Con un sonido todo su cuerpo comenzó a brillar, y los símbolos convergieron densamente. Estaba inesperadamente a punto de hacer un gran avance en el próximo reino. Sí, no está bien, Willow Deity, naturalmente, tenía una buena razón para decirme que la suprima por un mes. En este momento, pasar a la siguiente etapa no es demasiado bueno. El pequeño estaba alarmado. Recordó que en el registro primordial verdadero, había un registro de un pájaro del diablo arcaico, el gorrión de ingestión del cielo que podía tragarse 100 millones de criaturas en un bocado. La esencia de sangre que refinaba se almacenaba en su cuerpo, y solo la usaría cuando fuera necesario. El pequeño había estado comprendiendo esa imagen grabada durante mucho tiempo. Aunque no tenía los métodos de activación de símbolos del gorrión de la golondrina del cielo, todavía podía entender un poco. Podía almacenar la energía de la esencia en su propio cuerpo. Con un sonido todo su cuerpo brilló. Un símbolo tras otro se iluminaba en hornos divinos en miniatura y almacenaba toda la energía de la esencia en su interior. Su cuerpo brillaba por todas partes. Cada uno de ellos era genuino, sin embargo, los hornos divinos eran bastante pequeños. Emitía luz de cada centímetro de su carne, tragaba la energía de la esencia y la almacenaba en su interior.
Willow Deity dijo que era mejor entrar al siguiente reino con una base lo más gruesa posible. Mientras más abundante energía de esencia tenga, mejores serán mis logros. En este momento, esto debería ser una preparación previa adecuada. El pequeño seguía tragando el contenido del huevo de pájaro de color arcoíris. Brillante brillo circulaba sobre él, y prácticamente había olvidado el peligro en el que se encontraba ya que estaba tan absorto en él. Zizi, Airibol estaba llorando sin parar. Aunque este no sirve para nada, sintió el peligro detrás de él, todavía no se había olvidado de comer. Quería arrebatarle ese precioso huevo espumoso al pequeño para continuar devorándolo. El huevo entero era tan grande como un rodillo de piedra. Era brillante y brillante por todas partes, ya que emitía luz multicolor en todas las direcciones. Una gran parte del jugo dentro había entrado en el estómago del pequeño, pero su pequeño estómago no había visto ninguna hinchazón. Sus entrañas brillaban como un símbolo tras otro iluminado para absorber la energía de la esencia. Todos los contenidos se refinaron a la luz y se almacenaron en estos símbolos brillantes. El pequeño eructó ruidosamente ya que realmente no podía beber más. Descendiente del rey dios del arco iris. Un descendiente arcaico, la energía de la esencia que contenía su huevo era extremadamente abundante. Airibol lo arrebató inmediatamente y lo abrazó mientras lo tragaba. Sus grandes ojos giraron mientras miraba su parte trasera. Ese Rainbow Peacock los había descubierto, y estaba absolutamente furioso. Quería matarlos de inmediato. Pequeño blanco, carga hacia adelante. El pequeño gritó. Se precipitaron hacia un alto pico de montaña que tenía un río torrencial debajo de ellos. La superficie del agua era inesperadamente 10 li de ancho, y las olas crecían como truenos. Fue increíblemente asombroso. Además, este gran río era tan oscuro que daba bastante miedo. Uno podía sentir su aura fría desde lejos, y no había criaturas en sus alrededores. El descendiente arcaico lanzó un largo grito cuando su intento de matar se vertió en los cielos. Rayos de luz explotaron por todo su cuerpo cuando se zambulló de inmediato con la intención de devorarlos por completo. No hace mucho tiempo, había devorado más de 100 millones de personas, y ese tipo de aura demoníaca extremadamente aterradora aún no se había dispersado. Pequeño salto blanco. El pequeño gritó en voz alta. En este momento, no les podría importar mucho más. El gran río negro debajo de la enorme montaña obstruía su camino. Su única opción es ingresar a las aguas para tener la oportunidad de escapar de este desastre. El unicornio vaciló. En su opinión, este río no lo hizo sentir más a gusto que ese descendiente arcaico detrás de él, ya que hizo temblar su corazón de la misma manera. Sin embargo, al final, todavía apretó los dientes y saltó. El pequeño individuo inmediatamente le arrebató el huevo de color arcoíris de Airibol y sostuvo el cuello del unicornio para verter el resto del jugo en su boca. Poco después, cayó al río con un sonido de putón. Justo cuando entraba al río, la sangre del unicornio prácticamente se había congelado debido al frío extremo. Aunque el agua no estaba congelada, contenía un misterioso poder que la hacía tan fría que los cuerpos se romperían. El pequeño sintió como si todo su cuerpo estuviera siendo apuñalado por agujas mientras el frío penetraba en sus huesos, prácticamente perforando su alma. Fue extremadamente incómodo. Incluso la dorada Airibol estaba haciendo muecas. Agitó sus pequeñas garras y pateó sus pequeños pies. Evidentemente, era muy incómodo. Ese descendiente arcaico se lanzó desde el aire, pero dudó después de acercarse. Al final, no entró en el agua, y gritó enojado en su lugar. Su luz divina de color arcoíris surgió y destruyó la alta montaña de abajo. Bajo el agua, el unicornio luchó porque estaba muy incómodo. Su sangre casi había dejado de fluir, sin embargo, afortunadamente al final, bebió el jugo del huevo de color arcoíris, que se transformó en una luz multicolor que evitó que muriera. No se expusieron fuera de la superficie del agua y continuaron soportando el dolor, mientras sus cuerpos fluían río abajo para evitar ser asesinados. No poder respirar no significaba mucho. Cuando el pequeño individuo fue sellado en el caldero de medicina para hacer un gran avance con la sangre de su Andy, fue aislado del mundo exterior. La luz divina circulaba dentro de su cuerpo y le proporcionaba todo lo que necesitaba. Sobre el río, el descendiente arcaico lanzó sus largos gritos. Sus hermosas plumas de cola eran brillantes como el color de las llamas. Con un golpe de ala, colapsó todas las montañas cercanas y siguió hacia el río para perseguir. Sin embargo, el agua de este río negro era extremadamente misteriosa e impedía que su sentido divino pudiera detectar un indicio del aura del ladrón de huevos.
Aún así, siguió persiguiendo durante 4 horas y continuamente caminaba de un lado a otro entre esta región del río para encontrar a su enemigo. Desafortunadamente, finalmente se rindió y lloró enojado cuando se fue. Después de aproximadamente medio día, el agua salpicó en todas las direcciones y se reveló la cabeza del pequeño. Su cuerpo estaba morado por todas partes, y escupió un montón de sedimentos helados. Airibol chilló cuando saltó del agua y aterrizó sobre su cabeza. Se abrazó a sus propios brazos mientras se deslizaba y saltaba. Gritó sin parar ya que también hacía un ridículo frío. El pequeño chico nadó hacia la orilla mientras arrastraba el rígido unicornio helado y finalmente lo llevó a la hierba. Tan pronto como lo dejó, las rocas y la vegetación cercana se congelaron de repente. Fue muy extraño. No había hielo en el agua, pero se volvió así inmediatamente después de subir a la orilla. Este tipo de aire frío era sorprendente. El unicornio sufrió una gran lesión al estar prácticamente congelado. Si el pequeño no hubiera usado la luz divina en su cuerpo para nutrir su carne, habría muerto en el futuro sin ninguna posibilidad de supervivencia. Aún así, sus heridas seguían siendo extremadamente pesadas. Sin ninguna medicina preciosa, es posible que no pueda sobrevivir. Pelota peluda, sin vergüenza. Tú causaste este problema, así que rápidamente haz una gota de sangre para que vuelva a la vida. El pequeño gritó. Airibol estaba sacudiendo las gotas de agua de su pelaje. Después de sacudir incontrolablemente su cuerpo, rodó los ojos con toda su fuerza. El pequeño solo se recuperó después de un breve momento, ya que estaba a punto de congelarse, a pesar del hecho de que su cuerpo era aún más fuerte que la juventud de una bestia arcaica viciosa, todavía estaba casi congelado dentro de ese río. Finalmente, el malhechor que causó problemas 2 veces. Airibol exprimió involuntariamente una gota de su sangre dorada para revivir al unicornio. Al lado del gran río negro, un grupo de personas se detuvo mientras miraba los picos de las montañas que el descendiente arcaico destruyó. Se perdieron en sus pensamientos porque en la mano de la anciana había un pedacito de cáscara de huevo que fue mordido y arrojado a la carretera por Airibol. ¿Qué clase de criatura es esta que realmente podría comer el huevo del descendiente de un dios arcaico? Esto, es simplemente un desperdicio, desearía poder tragarlo vivo. Dijo un joven enojado. Nunca podrían haber imaginado que descubrirían un resultado tan impactante durante su persecución. El ladrón de huevos saltó al río Mon. Se desconoce si está vivo o no. Un hombre de mediana edad suspiró. Este río fue extremadamente famoso. Había una leyenda de que había 10 lunas celestiales. Durante una antigua batalla, 9 de ellos cayeron y uno de ellos cayó en este río, convirtiéndolo en un sitio de extinción de vida. Durante los siguientes días, el pequeño se volvió un salvaje de nuevo. No tuvo más remedio que matar pájaros viciosos y bestias feroces. Durante su viaje a través de las montañas, todo su cuerpo se manchó de sangre e incluso la ropa de piel de bestia en su cuerpo se desgastó. No viajaba muy rápido porque el unicornio aún no se había recuperado por completo. Por lo tanto, su viaje se retrasó. Después de otros 2 días, las heridas del unicornio finalmente se curaron. No solo eso, se benefició enormemente al beber el jugo del huevo de pájaro arcoíris, así como la gota dorada de sangre de Zuyan, lo que lo convierte en una montura aún más viva y enérgica. Los símbolos dentro de su cuerpo se condensaron gradualmente y se imprimieron en sus huesos. Cici, Airibol advirtió y de repente reaccionó. Su pelaje dorado perdió su brillo y se convirtió en un color blanco ceniciento. Al mismo tiempo, sus grandes ojos se desanimaron y perdieron toda expresión. El pequeño chico estaba estupefacto, ya que este peludo realmente fingió ser estúpido y se volvió así. Aproximadamente al mismo tiempo, de repente también sintió una reacción cuando más de 10 personas lo rodearon por los 4 costados. Estaban encabezados por una mujer vestida de blanco. Su hermoso cabello estaba cubierto sobre sus hombros, y su piel blanca como la nieve era tan exquisita como el jade. Tenía largas pestañas en su cara ovalada, y sus ojos eran tan brillantes como los cristales. Un conjunto de dientes puros y blancos parecidos a perlas se alinearon detrás de sus labios rojo escarlata. De repente, ver a un grupo de personas dentro del gran páramo, naturalmente, sorprendió al pequeño mientras miraba hacia ellos. Sin embargo, estas personas estaban aún más sorprendidas ya que el humano frente a ellas era solo un niño. Siendo tan pequeño, ¿cómo podría aparecer solo en el páramo? Era simplemente absurdo. Pequeño hermano menor, ¿estás solo? La líder femenina comenzó a sonreír brillantemente, y su par de ojos vívidos eran extremadamente realistas.
Sus labios rojos estaban húmedos, y sus dientes como perlas destellaron, e hizo temblar todos los corazones de los hombres presentes. Hola hermana mayor, vine aquí con mi abuelo, se rió el pequeño tímidamente. Aunque toda su cara estaba manchada y la ropa de piel de bestia estaba gastada y llena de sangre, sus grandes ojos brillantes aún hacían que la gente sintiera una sensación de sinceridad y sencillez. Todos asintieron, ya que simplemente no podían creer que un niño pudiera viajar solo a través de un páramo tan grande. La única explicación fue que había otro adulto siguiéndolo cerca.